Ahora sí. ¿Cómo están? Esse momento é muito importante para todos nós. ¿Cómo les va? Tudo Eh, bem, Davi? Mi nombre es David Galeano Olivera. Yo soy profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción y quiero compartir con ustedes un trabajo que me tocó realizar sobre el tema del uso de los videos domésticos, videos hechos en casa para con los estudiantes en distintos niveles, sobre todo en el ámbito de la universidad, que es donde yo trabajo, elaborados con materiales, repito, que yo mismo me encargo de preparar. Una experiencia muy interesante para quienes nos están viendo, nos están siguiendo en el Paraguay, el país del cual soy participante hoy. Existen dos idiomas de uso mayoritario, uno que es el idioma nativo, el guaraní, y el otro el español que llegó acá obviamente con los conquistadores, ¿verdad? Estamos hablando de 482 años de la fundación de la ciudad de Asunción y a partir de allí todo un proceso de colonización, ¿verdad? Y dentro de ese proceso de la historia siempre coexistieron las dos lenguas, el castellano y el guaraní. Notablemente la población nativa indígena hoy va en disminución. De los 8 millones de habitantes que tiene el Paraguay, 117.000 son personas nativas, indígenas. Apenas 117.000, que equivale al 1,3% de la población del Paraguay. Sin embargo, el idioma guaraní, hablado por una de las familias lingüísticas, la familia lingüística guaraní, la familia lingüística nativa acá en el Paraguay, ese idioma es hablado todavía en el Paraguay por casi el 90% de la población. La gente habla o entiende guaraní. Nosotros tenemos casi un 40% de la población que sigue siendo monolingüe guaraní. Y hay aproximadamente un 30% de la población que es bilingüe, guaraní-castellano, donde la mayoría de la población tuvo como lengua materna el guaraní y luego, en segunda instancia, aprendió el español o el castellano. Bueno, eso generó una serie de situaciones, históricamente hablando, que finalmente, en el año 1992, al aprobarse la Constitución Nacional vigente en el Paraguay, el guaraní y el castellano pasaron a ser idiomas oficiales de la República. Antes de esa Constitución, el guaraní era idioma nacional, pero el idioma oficial era el español. A partir de 1992, el guaraní es idioma oficial junto al castellano en el Paraguay. En 1994, el Paraguay inicia la reforma educativa, ¿verdad? A partir de la caída de la dictadura, en fin, se analizan los nuevos modelos y se estructura y se pone en funcionamiento lo que en Paraguay se conoce con el nombre de reforma educativa en 1994, y con ese modelo se incluye el plan de enseñanza bilingüe, donde en una modalidad de bilingüismo de mantenimiento se parte de la lengua materna del educando, se le da a conocer la segunda lengua y de allí en más se mantienen ambas lenguas. Y la relación escolar en el inicio era, para que tengan una idea, 85% lengua materna, 15% de la segunda lengua en el primer año, primer grado de la escolar básica. Al siguiente año, 75 a 25. El siguiente, 65 a 35. Y así sucesivamente hasta llegar al sexto grado, y de allí en más la tendencia tendría que ser 50% y 50% de ambas lenguas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el alumno tiene que utilizar ambas lenguas para aprender todos los conocimientos que tengan que ver no solamente con ambas lenguas, sino que con los estudios sociales, las ciencias naturales, los temas de la salud, en fin, todos. Y por allí entonces surgió la necesidad de darle al guaraní esa característica escolar, didáctica, y desde ese punto de vista, con la incorporación hoy de las tecnologías, internet y luego las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera,
empezamos un proceso en el cual comenzamos a elaborar estos pequeños materiales y diariamente le damos difusión. Son materiales que duran máximo 5 minutos, en algunos casos un poquitito más, pero habitualmente menos, donde la gente rápidamente puede acceder a un punto específico, a un tema específico, de manera audiovisual. Bueno, entonces acá, dentro de la presentación que ustedes están viendo ahora, la presentación para este encuentro internacional sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas y literaturas en América, el título: Elaboración de videos como recursos didácticos para la enseñanza del guaraní y bilingüe. Ya me presenté, David Galeano soy yo. Este proyecto trata específicamente sobre la innovación en las metodologías docentes para la enseñanza del idioma guaraní y bilingüe, guaraní-castellano, dentro de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y en cualquier ámbito de interacción. Consiste en la enseñanza mediante textos, poemas, clases, traducciones de obras de grandes escritores del mundo, etc., grabados en la modalidad videos didácticos, de corta duración, como máximo, acá el tope es 20 minutos, elaborados artesanalmente por el docente en su celular, smartphone o mediante un ordenador, editados mediante aplicaciones de uso libre y difundidos en las redes sociales, y menciono nuevamente WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Vamos a la parte concreta, unos antecedentes de este proyecto. En los últimos 30 años la lengua guaraní sin ninguna duda, ganó varios espacios en la conciencia ciudadana. De hecho, su reconocimiento como lengua oficial de Paraguay, junto al castellano en 1992, fue el gran disparador para el logro de importantes reivindicaciones. Así, su inclusión en el sistema educativo nacional, la formación en lengua guaraní en el Instituto Superior de Lenguas, que es de esta universidad donde yo estoy trabajando y en la cual represento en este momento, la Universidad Nacional de Asunción, su utilización cotidiana en los medios masivos de comunicación, la publicación constante de libros en guaraní o acerca del guaraní, su fortalecimiento en la región, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, lo mismo que su estudio en importantes universidades del mundo, Mainz en Alemania, la Sorbona en Francia, São Paulo en Brasil, la UBA misma en Argentina. La promulgación de la Ley de Lenguas del Paraguay y la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y de la Academia de Lengua Guaraní, su masiva incorporación a Internet. Tenemos una versión propia de Wikipedia con el nombre de Wikipetá, totalmente en guaraní. La traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Fire, fuego, fox, zorro, en guaraní aguará, zorro, tatá, fuego, aguaratatá. Blog, YouTube, su uso en las redes sociales constituyen la demostración de ese visible repunte tras largos años de persecución, marginación, degradación, sometimiento y exclusión. En mi caso particular, en los últimos tiempos puse todos mis esfuerzos en la promoción, difusión y fortalecimiento del guaraní en Internet. Empecé creando algunos blogs, difundiendo en ellos informaciones y novedades acerca de la lengua guaraní y de nuestra cultura popular. Posteriormente, de manera inesperada, me involucré junto a Šarūnas Šimkus de Lituania en la versión guaraní de Wikipedia Wikipetá. Esto ocurrió en el año 2007. Tiempo después creé mi perfil en Facebook, en Instagram, Twitter, WhatsApp y otras, donde logré acercar mi producción al mayor número de personas del Paraguay y del mundo a través de dichas redes sociales. Debo aclarar que nunca estudié nada que tenga que ver con la edición o formas de publicación de contenidos en Internet. Todo fue dándose de manera natural. Luego de algunos o varios errores, siempre llegaba al acierto. Aprendí a usar el celular para otras cuestiones que iban más allá del mero hecho de recibir o devolver llamadas o escribir mensajes de texto. Comencé a sacar mis propias fotografías, como también generar mis propios textos de voz o audiovisuales. Los audiovisuales los fui alojando en YouTube y los textos de voz últimamente en iVoox y SoundCloud. Trabajé con varios compañeros de distintas instituciones en la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, aguaratatá. Desde el año 2007 hasta la fecha, he procurado alojar mínimamente una información o novedad diariamente en Internet.
Hoy tengo más de 5.000 publicaciones y para mi satisfacción millones de personas han entrado a mis sitios a apreciar mis contenidos. Hay un poco una mención acá a lo que es el tema de Wikipedia y los contenidos que en el material que les voy a pasar al chat, ustedes después van a poder ingresar inclusive y poder leer más detenidamente. Hemos hecho traducciones al guaraní de biografías de una muy importante y destacada mujer paraguaya, artista, Máxima Lugo, o por ejemplo John Lennon, totalmente traducido al guaraní, o Mario Vargas Llosa, también en guaraní, un futbolista paraguayo, Nelson Aedo Valdés, la biografía de Martin Luther King, o la de Teresa de Calcuta, o la de Chiquitunga, que es una beata recientemente reconocida, ella paraguaya, reconocida por la Iglesia Católica. Estos han sido parte de los aportes que hemos hecho en estos últimos tiempos. Y vuelvo a repetir, dentro de todo eso, de a poco fui generando una serie de textos breves, porque lo que hoy la gente no tiene es tiempo. El escaso tiempo que uno tiene va entre una actividad y otra, repito, de probablemente 5, 10, máximo 20 minutos, o viajando, o esperando el ómnibus, o en algún momento, en algún receso en la facultad. Por allí entonces comencé yo a escribir textos breves, repito, en esa duración. La descripción y el desarrollo del trabajo. Cuando se popularizó el uso del WhatsApp, ingresé a un nuevo tipo de experiencia que esa herramienta me planteaba. La comunicación rápida con un alcance inmediato a un alto número de usuarios, potenciales lectores u oyentes de mis materiales. Como todos sabemos, y de hecho nos pasó a todos, me fueron agregando a una infinidad de grupos. Hoy fácilmente estoy en más de 100 grupos de WhatsApp, donde se tratan temas unos más distintos que otros, religiosos, filosóficos, periodísticos, de jardinería, de todas las carreras de las facultades donde enseño, de instituciones dedicadas a la enseñanza y difusión del guaraní, de temas políticos, partidarios, etc. Fue entonces que decidí incursionar en una nueva modalidad que consiste en grabar como textos de voz y en videos didácticos mis propios textos, poemas, clases, traducciones de obras de grandes escritores al guaraní, etc. Y remitirlos a todos los grupos y particulares con quienes tenía y tengo contacto. Muy especialmente, Perdona, 3 minutos, ¿vale? ¿sí? Muy especialmente con mis alumnos de la licenciatura en lengua guaraní de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y de otras carreras. Lo concreto es que voy a ver si aquí puedo yo mostrarles a ustedes uno de esos productos para que ustedes lo puedan observar. Voy a dejar de compartir un segundito y voy a mostrarles y hacerles escuchar uno para finalmente concluir mi presentación hoy acá. Me dan un segundito y acá voy a ver si puedo compartir con ustedes esta parte. Ahí tengo una pestaña. Acá está. Bueno, si podemos, ustedes me dicen si se puede escuchar. Si ya hay... Y David Galeano Olivera. Todos los seres humanos, Ewen Ora Maima Beba, debemos saber de Cotebella y Cuá, que en nuestro interior hay David, ahora tiene Ñande eco. Cuipé Oija, Has sentado mejor. una Perdón, fuerza voy a poderosa. probar acá. Teipo acá Imbareteba. Que nuestro ser Me dan un segundito. fortalece, Ñande como Imbareteba. Es la fuerza. Voy a mostrarles acá a ver si puedo en este momento sacarle el volumen. Yo, sí, Ojaí David Galeano Olivera. Todos los seres humanos, Ewen Ora Maima Beba, debemos saber de Cotebella y Cuá, que en nuestro interior hay Ñande Cuipé Oija, una fuerza poderosa. Peteipo acá Imbareteba, que nuestro ser fortalece, Ñandere como Imbareteba. Es la fuerza del amor. Boranjupo Acango Upeba,
y cada uno debe creer en esa fuerza interior. Puacá, ñande pipe oíbare. Siempre debes decir, tapia y te erebaena, yo soy, sejae, yo puedo, se icatú, yo creo, se arobia, yo tengo el poder, se arecopu acá, yo hago, se ayapó, concreto mis ideas, amo añete seremimo a, vivo con alegría, ay copi aroripe, aspirando mi plenitud, serecocature jejape. Bueno, esa es uno de los materiales. De hecho hay más y yo voy a pasarles allí unos enlaces para que puedan seguir viendo. Muchísimas gracias por escucharme y quedo a disposición, no sé si ahora o después, para las consultas que quieran hacer. Gracias de nuevo a todos. Gracias a ti, David, por el trabajo, ¿vale? A ver, dejamos las preguntas para el final, ¿vale, David? Ahora son